Pero bueno, no todavía se puede. Vimos un programa en binario. Marcadores, por favor. Vimos un programa en binario, que entonces ese programa lo escribíamos con puros ceros y unos, ¿ok? Que eso es lo que realmente entiende el procesador, la máquina, ¿ok? Sin embargo, entonces vimos que ese programa lo pudimos transformar en códigos hexadecimales y de esa manera convertíamos ese montón de ceros y unos que nos dejaban mareados, que nos superponían uno encima de otro, con dígitos hexadecimales. Y de esa forma vimos que por lo menos podíamos medio ver, pero todavía estaba muy lejos de ser comprensible para nosotros, ¿ok? Como usuarios, como personas. Y entonces vimos que podíamos transformar esos dígitos hexadecimales en unos mnemotécnicos, en unos códigos mnemotécnicos. Entonces sencillamente reemplazamos esos dígitos que teníamos hexadecimales o binarios, los reemplazábamos por unas letras, ¿ok? Y entonces de ahí nos acercábamos más a lo que es nuestro pensamiento humano, ¿ok? Entonces ya acercábamos más lo que es ese programa a lo humano y nos alejábamos lógicamente de la máquina, que lo que entiende son únicamente 0 y 1, ¿ok? Luego entonces vimos cómo ese programa, incluso no solamente con mnemotécnicos, sino que agregándole algunas otras cositas, podíamos obtener lo que era un programa en lenguaje ensamblador. Entonces vimos, señores, por favor, vimos que entonces en ese programa en lenguaje ensamblador, entonces íbamos a tener, además de las instrucciones, de los códigos mnemotécnicos de las instrucciones, íbamos a tener unos pseudocódigos, ¿ok? Que eran unas instrucciones que le dábamos al ensamblador para que pudiera trabajar, ¿ok? Básicamente vimos 4 pseudocódigos, que son los 4 pseudocódigos con los que vamos a trabajar para efectos de nuestro ensamblador que estamos diseñando, que vamos a diseñar, ¿ok? Para nuestro procesador que diseñamos. Sin embargo, les hice la aclaratoria que para los ensambladores profesionales, digamos, ¿ok? Comerciales que existen, esa cantidad de demos técnicos es mucho mayor, ¿ok? Tienen esto que le estamos utilizando acá, pero tienen también otro. Ya es cuestión de que cuando vayan a utilizar algunos de esos ensambladores, tendrían que ver el manual de referencia y ver cuáles son esos otros mnemotécnicos y para qué se utilizan. ¿Estamos claros? Pero por ahora, entonces tenemos que, los importantes que tenemos por ahora son el ORG, que va seguido de un número, ¿ok? Para indicar dónde comienza la siguiente instrucción, en qué localidad de memoria está ubicada la siguiente instrucción, donde esa localidad de memoria viene dado por este número, ¿ok? Entonces cada vez que nosotros veamos en el programa, en cualquier parte, no solamente al inicio, normalmente se usa en el inicio, pero también lo podemos utilizar en otra parte, ¿ok? Sobre todo cuando vayamos a trabajar con su rutina o con datos, ¿ok? Entonces podemos utilizar esta instrucción ORG, seguida de un número donde nos indica que este número va a ser la localidad de memoria donde se va a guardar la instrucción o el dato que se encuentra inmediatamente debajo de él, ¿ok? Además de eso tenemos la instrucción en este caso, fíjense que no viene acompañada con ningún parámetro y ella nos indica que esencialmente se terminó el programa, le indica al ensamblador que se acabó el programa, ¿ok? Así que todas las localidades de memoria que siguen a continuación no tiene que leerla y no tiene que hacer absolutamente nada con ella, ¿ok? Adicionalmente, entonces tenemos también el def y el ex, que vienen acompañadas acá de un dato. Y esto sencillamente es una ayuda a nosotros para que cuando nosotros vayamos a escribir una cantidad, un dato, sencillamente no tengamos que escribirlo obligatoriamente en binario, sino que lo podemos escribir en decimal o en hexadecimal, que estaría un poquito más cercano a nosotros.
El dato, un dato. Un dato, el que sea. Pero el D y el S es el tipo. El tipo, ¿de clase? De decimal. El dato que voy a escribir aquí está en números decimales, Bien. en el sistema decimal. Y el que estoy escribiendo aquí está en el sistema hexadecimal. ¿Ok? Lógicamente, siempre tiene que estar en binario, por lo tanto, el ensamblador va a tener que agarrar estos datos y traducirlos, convertirlos a binario. ¿Ok? Eso va a ser un trabajo que va a tener el ensamblador que tiene que hacer. ¿Estamos claros? Ok. Adicionalmente, entonces vimos que en todos los programas, además de tener estas pseudo instrucciones, en todos los programas de ensamblador, entonces van a existir algo que son las etiquetas. ¿Ok? Donde las etiquetas, entonces, sencillamente, después de una instrucción de referencia a memoria, entonces esa memoria, esa localidad de memoria, la vamos a reemplazar por una etiqueta. ¿Ok? Es decir, un nombre de una variable cualquiera, ¿ok? Donde nos va a representar que esa va a ser una localidad de memoria. Y en alguna otra parte del programa debe de aparecer esa misma etiqueta, pero esta vez del lado izquierdo de las instrucciones, ¿ok? Esa etiqueta entonces ya allí nos va a decir cuál va a ser el valor que tiene, ¿ok? Ya sea el dato o una localidad de memoria o lo que sea, lo que esté representando dependiendo de donde estemos utilizando esa etiqueta. ¿Estamos claros? Sí. Ok, entonces a forma de ejemplo vamos a hacer otro programita sencillo. Entonces habíamos hecho un programa que sumaba dos números. Ahorita vamos a hacer un programa que reste dos números. ¿Ok? Suma, valor, cargar. Acumulador. Tienes que saberte las instrucciones de alzadero. Si yo tengo aquí 520 y quiero restarle 140, ¿qué tengo que hacer? Recuérdense que dijimos que nuestro procesador trabaja en complemento a 2. Los números los representan en complemento a 2. ¿Ok? Así que cuando nosotros queremos hacer una suma, ¿qué es lo que agarramos? Este es el minuendo y este es el sustraendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que agarrar al sustraendo. ¿Y qué le hacemos al sustraendo? Complementarlo a dos. Lo llevamos a complemento 1, ¿ok? Invirtiendo todos los datos y después le sumábamos 1 y con eso obteníamos el complemento a 2, ¿cierto? Y después que lo teníamos en complemento a 2, lo sumamos aquí, ¿cierto? Entonces ese sería el procedimiento, ¿sí o no? Ok, entonces eso mismo lo vamos a hacer ahorita acá en el ensamblador. Entonces nos quedaría el programita, lo pueden ver ahí en el libro, es la tabla 6.8. ¿Ok? No sé qué página está, en la tabla 6.8. Ustedes lo pueden buscar. Entonces le dice así: ORG 100. Este ORG 100 significa que la siguiente instrucción la va a almacenar en la localidad de memoria número 100. ¿Ok? Y en este caso, esta localidad de memoria va a ser LDA sub. ¿Ok? Ajá, cargar. Donde sub es el sustraendo, es decir, este valor que está aquí, Es una variable. el sustraendo, Una etiqueta, sub. una etiqueta. ¿Ok? Entonces aquí tenemos minuendo y sustraendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijimos? Cuando íbamos a restar aquí, agarramos primero el sustraendo. ¿Ok? Y lo Entonces, complementamos. eso es lo que estoy haciendo aquí. Cargo en el acumulador el sustraendo. El sustraendo lo voy a colocar por aquí abajo. Ajá. Aquí a esta etiqueta que tengo aquí, sub, yo voy a escribir por acá sub, ya la etiqueta y le voy a dar el valor. ¿Ok? Entonces, después que cargamos este valor en el acumulador, ¿qué tenemos que hacer? Invertirlo. Invertirlo, que es conseguir el complemento. Y para eso tenemos la instrucción CMA. Que con esa conseguimos el complemento del valor que está en el acumulador. Aquí cargamos en el acumulador este valor. Y luego con esta instrucción lo complementamos. Y después que lo complementamos, ¿qué hacemos?
Le sumamos 1, porque al complementarlo lo tenemos ya en complemento a 1, pero nos interesa el complemento a 2. Entonces le sumamos 1. ¿Y con qué instrucción le sumamos 1? Con la de incremento. ¿Ok? Y ya ahorita tenemos en memoria que este valor está aquí del sustraendo, pero en complemento a 2. ¿Ok? Y ahorita ¿qué hacemos? Le sumamos este otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago aquí? Entonces, digo A de D. Esta es la chuleta, papá. Bien, el otro valor. ¿Y cuál es el otro valor? El minuendo. Entonces, cargo acá el minuendo. Vamos a escribirlo. ¿Ok? Y cuando yo hago esta operación, ¿qué es lo que estoy haciendo? Al valor que está en el acumulador, que es que el complemento a este, le sumo este otro valor. ¿Ok? Está aquí en mí, ¿cierto? ¿Y qué entonces tengo? Tengo que la suma quedó guardada en el acumulador. ¿Ok? Y después que la suma quedó guardada en el acumulador, ¿qué hago? Almaceno ese número que está en el acumulador, lo almaceno en una localidad de memoria que voy a llamar diferencia. Listo. ¿Ok? ¿Y después qué hago? Nada, se acabó el programa. HLT. Se acabó el programa. ¿Ok? Ya la ejecución del programa. Pero tengo que indicar las etiquetas. ¿Ok? Y entonces aquí vengo, entonces coloco aquí la etiqueta. Entonces, una etiqueta de que tengo aquí es min. Para indicar que es una etiqueta, siempre va, este sería el campo de etiqueta que puede existir o no. Fíjate que aquí no tengo etiqueta. ¿Ok? Luego aquí tengo el campo de la etiqueta que entonces deben ser con letras mayúsculas. ¿Ok? Hasta 3 letras mayúsculas. Para efectos de lo que vamos a hacer, donde la primera tiene que ser una letra y los siguientes pueden ser letras o números, ¿ok? O dígitos. Y debe terminar en una coma, ¿ok? Con esta coma, entonces ya estamos seguros que esto era una etiqueta y no que era una instrucción, ¿ok? Y entonces, luego de eso, entonces, ¿qué escribo? El valor, y entonces escribo, por ejemplo, acá D, porque lo voy a escribir en decimal, y entonces escribo el valor, el dato que quiero sumar, que es 83, por ejemplo. Luego tenemos por acá sub, que es la otra etiqueta que tengo aquí. ¿Ok? También lo puedo escribir ya sea en decimal o en hexadecimal, el que yo quiera. En decimal, y escribo por ejemplo el menos 23. ¿Ok? Luego escribo la otra etiqueta, que sería pi, que en este caso es donde yo voy a guardar el resultado. Y sencillamente lo voy ahí le coloco cualquier cosa, lo que yo quiera. Es más, si quiero ni siquiera le coloco nada, sencillamente después lo guardo, así como hablamos en la clase pasada, que cuando prendíamos el computador, que le pasábamos el switch, estos flip-flop agarraban en esas localidades de memoria, de la memoria RAM, sencillamente agarraban un valor arbitrario. Entonces en este caso lo que estoy haciendo es que lo estoy borrando a 0. Fíjense que aquí se lo escribí en hexadecimal. ¿Ok? Y luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decirle al ensamblador que se acabó el programa. ¿Ok? Que se acabó el programa. Y listo, eso sería todo. Dígame. Mi pregunta es de que a juro tenemos que declarar las etiquetas después de que la computadora está detenida o puede ser antes. Usted la puede colocar donde usted quiera. La declaración de las etiquetas. Todo. Aquí. Todo esto lo programa usted. Okay, ya va, esto lo programa usted. Entonces, aquí depende de su lógica. Si usted quiere, yo puedo hacer aquí lo siguiente. Yo puedo escribir aquí, ORG 100, ¿ok? LDA sub, ¿ok? CMA, bueno, incremento, ¿ok? ADD,
boom, Ajá, salta. 50. 50. ORG, 50 va a escribir. Ajá. 50. 30, STA, DIV, HLT, ORG, 50, Espérate, va. ¿Qué? ¿Qué No, perdón. ¿Te estás reando? ¿Qué? Perfecto. Ahí lo que hace son sal. Acá. Me muevo. ORG 30, entonces aquí sería STA, Es fácil, solo que esta chula es fácil, porque la traducción. HLT, Fácil. La chuleta. Ah, ya la. Mira la chuleta, las tablas de Moisés. Las tablas de Moisés. De las tablas de Moisés. vuelvo a escribir igual. Atendí, güey. Ey. Sí, man, literal, en Semana Santa. Si saltaste a los 30, pero en el 30 que metiste, loco. ¿Y en qué momento salta al 30? ¿Y el 30 qué? El 30 ¿dónde saltaste? No saltaste en ningún momento al 30. Hiciste un 50, te fuiste al 50, no al 30. Ok, Después empezó entonces la ¿qué dice, modalidad ¿qué dice aquí? 30. Ese es este mismo programa. Ok, lo lógico es que yo llegue y escribe todas mis instrucciones y después de todas mis instrucciones escribo mi dato. Ok, y así está hecho aquí. Sería lo lógico. Pero si yo quiero, como yo soy el que estoy programando, yo hago lo que yo quiera, entonces yo puedo escribir todo mi programa hasta aquí. Hasta boom. Ok, aquí corté el programa, Ajá. escribí las etiquetas estas que estaban aquí En al la final, localidad 30. pero lógicamente esto que está aquí yo lo mandé, como no había terminado mi programa, lo mandé a que continuara después más adelante. En otras palabras, en la memoria es como si yo tuviera así, tengo aquí Azúcar, morena. instrucciones, Sí, hermano. después aquí puse datos y después por aquí más instrucciones. Cualquier parte, no te. ¿Ok? Así que Mira, te eché tanto yo papel que coloco me- todo eso donde yo quiera. Yo soy el que estoy programando y si usted está haciendo un programa, usted lo hace como usted quiera. ¿Ok? Oye, ya se Entonces aquí usted comenzó su programa aquí, pero como es medio gocho, en lugar de terminarlo aquí de una vez, con el perdón de los gochos. ¿Quién es gocho aquí? Nadie. Se fue. ¿Usted es gocho? Se fue. Sí. Tenemos una Usted sabe que es persona. echándole ropa. Ok. De hecho, yo soy de Lara, que estamos ahí cerquitica. Estamos ahí cerquitica de los gochos. Ah, no me diga gocho, Sí, no me diga gocho. Ok. Chavita. Bueno, entonces aquí hicimos todo esto, todas estas instrucciones, no terminamos el programa, sino que lo continuamos aquí. ¿Ok? Y aquí llegamos y le pegamos los datos aquí en medio, así que yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Ok? Así como usted diseñó el procesador y usted lo diseñó como usted quiso, usted hace los programas como usted quiera. Aquí lo único que tiene que ver es que tenga lógica y que trabaje. Entonces en el EMU 186. No, aquí está. Usted desarrolló el EMU 8086. No, no lo hice yo. El procesador 8086, ¿usted lo hizo? No, lo hizo Intel. No, lo hizo Intel. Y Intel le dijo, usted no lo va a hacer así. Esto que está aquí, esta cochada que está aquí, no lo va a hacer así. ¿Ok? Entonces Intel que llegó y le dijo, Eso es dictadura. Intel llegó y le dijo, agarramos la memoria, aquí, que toda está la memoria, La persona y agarró un segmento, esto que está aquí, y este dijo que esta era para programa. Y agarró otro por aquí y dijo que era para datos. Ah, sí. ¿Ok? Y agarró otro por aquí y dijo que esto era para el staff.
lápiz y la Y agarró otro por aquí y dijo que era para cualquier otra emergencia que tuviera. un cemento El extra. Este es el cemento extra. ¿Ok? Entonces, ellos llegan y le dijeron, bueno, usted la memoria la va a dividir en 4 segmentos. ¿Ok? En 4 segmentos. Un segmento donde va a estar el programa, todo un montón de localidades de memoria donde va a estar el programa. El tamaño lo pone usted. ¿Ok? Usted dice, no, aquí, ustedes te van a poner, esto aquí tiene usted 10 gigas. Ok, bueno, y usted quiere para el programa 1 giga, o 2 gigas, 3 gigas, medio giga, o 1K. Usted decide de cuánto quiere este tamaño que está aquí para el programa. Ok, y usted también decide de cuánto es este que está aquí, de cuánto es este y de cuánto es este. Ok, claro, con ciertas restricciones que se lo dan ellos también. Okay. Que tienen que tener, hay unas ciertas restricciones para eso. De todos modos, ya eso lo vemos después. ¿Estamos claros con eso? Pero este es flexible. ¿Ok? Claro, porque aquí lo estamos desarrollando todos nosotros, lo estamos inventando todos nosotros. ¿Ok? Así que, ¿quién está haciendo la ley aquí? Yo. No, nosotros. ¿Ok? Nosotros aquí agarramos y estamos escribimos la Constitución, escribimos todas las leyes, todos los reglamentos y todo ese montón de cuestiones. ¿Ok? Así que como lo estamos escribiendo nosotros ahí escribimos lo que nosotros querramos. Y las leyes lo que nosotros querramos. ¿Ok? Aquí no, como no lo escribimos nosotros, la ley nos la puso y la Constitución, ¿quién la redactó? ¿Ok? Este fue el que redactó la Constitución de aquí, las leyes, los reglamentos y todo eso, y nosotros para trabajar con él, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer esas leyes. En cambio, este de aquí, las leyes las ponemos nosotros y después el usuario que venga. Es nuestro esclavo. ¿Ok? Aquí es el muchacho que está por allá. Que es el usuario, que no tiene nada que ver aquí con el diseño ni con nada de eso. Entonces, sencillamente, se tiene que ajustar a las leyes que nosotros implementamos acá. ¿Estamos claros ahora? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ay, no tengo foto. Tiene que pasar por taquilla. Porque esos Bueno. corazones. Sí. De Canal 5. ¿Ah? ¿Le borró algo? Eso lo hicieron por allá. Le borró. Están enamorados, no sé. Ah, sí, Está enamorado. ¿Por qué sí? está feliz, dijo que está feliz porque estamos en Navidad. Y así deberían estar toditos ustedes. Ok, felices. El amor, la felicidad, eso es una de las cosas más importantes que hay, más importante que la plata. ¿Ok? El procesador más importante. La plata ciertamente ayuda un poquito, pero esa no da la felicidad. De hecho, la mayoría de la gente, mientras más plata tiene, más infeliz es. Nils, ¿eres feliz? ¿Ok? Eso normalmente es así, en la mayoría de los casos. Porque desafortunadamente la persona, el ser humano, mientras más tiene, más quiere. Y entonces más vive mortificado para ver a dónde Carrizo va a obtener más. Ese es el cochino Ok. capitalismo. Por eso mucha gente que vive en los barrios, en una casita de bajareque con techo de zinc, es más feliz que una persona que vive en una urbanización de ricos, de una tronca mansión. Dígame. Voy a hacer el juego del calamar, ahí hablan de eso. ¿Qué consiguió? No sabes Juego del calamar. No, es verdad. Bueno, lo que yo le estoy diciendo Genocida. es sencillamente lo que yo he visto en mis años de vida. En la vida nueva. ¿Ok? En mis años de vida, esa es la lección que me ha enseñado la vida. Esa es la lección que me ha enseñado el mundo. ¿Ok? Profesor, Hay que montar un rancho. cuando usted tenía su broma de su autolavado, ¿era así? Que entre más tenía, más quería. No, ya ahí ese me había pasado. No, que con un auto lavado, ¿quién se va a volver rico con un auto lavado? Le dijo ligar al profesor. Eso es para pobres. Por eso que ustedes no saben lo que es rico, lo que es capitalista. Ok, eso es para pobres. Con todo y que era un auto lavado, señores, por favor, con todo y que era un auto lavado que era de media manzana.
O sea, era grande, media manzana. Le dijo Es Lidaca. más, no es más, era más de media manzana, porque de hecho estaba unido con la bomba al lado. Lo que pasa es que cuando yo compré, no la compré con la bomba, pero inicialmente era completo. Entonces, toda la manzana era la bomba de gasolina, Ay, Fabián. con las estaciones de bombeo de gasolina, al lado la de gas, con los surtidores para gas, y lo demás que era el autolavado. ¿Ok? De hecho, cuando compré esa parte del autolavado, en realidad no era para un autolavado. En realidad, mi objetivo era un poquito más llegarle, un poquito más de rico. ¿Cómo hacemos nosotros en el computador para almacenar ese programa y todo ese montón de cuestiones? Porque vamos a diseñar un ensamblador, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos a diseñar un ensamblador, quiere decir que nosotros a ese ensamblador, a ese programa ensamblador, le tenemos que dar como entrada nuestro programa fuente, escrito en ensamblador, así como el que teníamos ahorita aquí, que lo borramos aquí, ¿ok? Igual a como hacen ustedes, cuando ustedes llegan y la segunda clase que tengamos de la mañana. Ok, en la primera, ¿me recuerdan quiénes son? Y en la segunda. No te faltando, tienes muchas. Ya le dije, me tienes que sacar muy buena nota, si no, te agarra para Gracias. Sí, gracias. Ok, entonces fíjense, ¿qué tenemos? Cuando ustedes llegan y van a escribir un programa en Java, Python, en C, en lo que sea, ¿qué hacen ustedes? Compilamos. ¿Ustedes compilan? ¿Qué compilan? No, primero aprendemos el lenguaje. Sí, no, pero ya se supone que ya lo saben. Ya lo saben. Por eso le dije que van a programar. Usted va a programar un programa, lo va a hacer. ¿Qué es lo primero que hace? Tiene que tipearlo. Ajá. ¿Ok? Sí, escribir. Usted tiene que tipearlo. Usted llega y se sienta en la computadora y agarra un editor de texto, el blog de notas, un editor cualquiera, y se pone a tipearlo, ¿cierto? Sí. ¿Para qué? Para que ese programa entonces se cargue a memoria, ¿cierto? Y después que ya usted lo tenga todo el programa listo y cargado en memoria, entonces usted llega y llama al compilador para que lo compile y le genere el programa OK, ¿cierto? ¿Sí? OK. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Que cuando abre el programa objetos son puros símbolos raros. ¿Cómo se hace eso? Lo que pasa es que para ustedes eso es transparente, ¿ok? A eso es transparente, están ocurriendo un montón de cosas y ustedes ni cuenta se dan, pero aquí ahorita sí necesitamos saber qué es lo que está pasando, ¿ok? Eso entonces poco Entonces, ¿qué es lo que de está pasando? Entonces, primero que todo, ¿verdad? Ustedes saben que cuando nosotros tipeamos aquí un dato, por lo menos en el registro INPR, ¿ok? Vamos a hablar del procesador que estamos diseñando nosotros. En el registro INPR, nosotros tipeamos un dato, ¿cierto? Ese dato es de ¿cuánto? De 8 bits, porque recuérdense que ese es un registro de 8 bits, ¿de acuerdo? Ok, a diferencia de todos los demás que son de 16, ese es un registro de entrada de 8 bits, igual que el de salida, ¿ok? ¿Y qué vamos a tipear nosotros? Un carácter, un dígito, lo que sea, hasta un símbolo ortográfico, ¿cierto? Sí. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros para eso? Nosotros tenemos acá la tabla ASCII. ¿Ok? Aquí tenemos la tabla ASCII, que está la tabla 610, ahí en el libro. ¿Ok? Aquí tienen entonces los códigos. Entonces aquí tienen la A, tiene el código en hexadecimal, que es el 41, la B, que es el 42, la C, que es el 43, etcétera, etcétera. El 55, que es el espacio, 56, que es el paréntesis que abre, 57 paréntesis que cierra, el 33, que es igual, el 34, que es el CR. CR significa que es el retorno, el enter, es el equivalente al artículo enter de nosotros, ¿ok? Y el 0D, que es el retorno del carro. Lo que pasa es que el enter, cuando nosotros le damos, hace dos cosas en realidad. Hace un salto de línea y
y además de eso, de que hace un salto de línea, es decir, que está en una línea y lo pasa para la otra, también lo coloca al comienzo. ¿Ok? Entonces hace dos cosas al mismo tiempo. ¿Ok? Ese enter que nosotros estamos dando, que en realidad son dos códigos. ¿Ok? Son dos códigos aquí. Bueno, entonces todos ellos tienen su código. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos esta instrucción. BL3, coma, LDA, sub, I. Vamos a suponer que nosotros tenemos esta instrucción. Esta es una instrucción del programa, de un programa. Esa es una. ¿Ok? Que cumple con toda la parte. Tenemos acá una etiqueta que debe terminar en una coma. La etiqueta consta de 3 caracteres. El primero obligatoriamente tiene que ser una letra mayúscula y los demás o letra mayúscula o dígitos. ¿Ok? Tenemos aquí los 3 códigos mnemotécnicos, que son los 3 que nosotros inventamos cuando creamos nuestro set de instrucciones. ¿Ok? Que lo inventamos nosotros. ¿Ok? Pero que son todos los que están aquí. ¿Ok? Y aquí tenemos una etiqueta. ¿Ok? Y tenemos esta I que nos indica que es indirecta. ¿Ok? Entonces lo tenemos ahí. Y entonces nosotros vamos a tipear eso. Ahora, ¿cómo se guarda eso en la memoria? ¿Ok? Porque entonces nosotros tenemos que guardar todo ese programa en la memoria RAM para que después el ensamblador lo lea y lo traduzca a binario. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se guarda esto? Entonces, fíjense, nuestra memoria RAM acá tiene palabras de 16 bits, ¿cierto? Y cada uno de estos caracteres, la P, ya sabemos que tiene un código que es 50. Vamos a ver, 50. La L tiene un código que es 4C. El 3 tiene un código que es 33. Sí. ¿Ok? La coma tiene un código que es 5A. No, perdón, 12. Le estaba leyendo la de acá. ¿Ok? Entonces, fíjense, cada una de estos tiene un código ASCII. ¿Okay? Son que estamos tipeando eso. Vamos a tipearlo. Ajá. ¿Ok? Vamos a tipearlo. Y lo estamos cargando en una variable. No, lo vamos a cargar en una memoria RAM. Usted su programa lo va a copiar en la memoria RAM. ¿Okay? Usted, cuando usted está escribiendo un programa en Python, en Java, en C, en lo que usted quiera, usted está en el teclado, usted empieza a darle a todas las teclas y ese programa se va a copiar en la memoria RAM. ¿Y el link está al ¿Okay? ¿Y utiliza quién utiliza usted para eso? El blog de notas o cualquier editor, ¿cierto? Pero aquí nosotros no tenemos ningún editor. Nosotros hicimos el procesador, no tenemos ningún editor. Entonces nosotros vamos a tener que crear aquí nuestro blog de notas. ¿Ok? Entonces eso es lo primerito. ¿Ok? Aquí no tenemos un blog de notas, no tenemos el otro, ¿cómo es que se llama? Y tú te quejabas El de Visual ser. Studio. No tenemos nada de eso. Aquí no hay idea. ¿Ok? Así que esto tenemos que hacerlo nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, fíjense. Porque vamos a construir el ensamblador. Entonces, el ensamblador cubre todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, señores, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, vamos a copiar esto tenemos que guardarlo en la memoria RAM, ¿ok? Y la memoria RAM nuestra, ¿cómo la tenemos? ¿Y el I qué significa? ¿El I al final, profesor? ¿Ah? ¿El I que está al final qué significa? Indirecto. La I significa indirecto. Y de indirecto. Este va a ser el formato que vamos a utilizar. Después hablamos un poquito más claro de eso. ¿Ok? Bueno, vamos a decirlo de una vez. Ajá. El programa en el ensamblador, cuando lo vamos a escribir, va a constar de varios campos. Va a constar primero de un campo de etiqueta, luego el campo de la instrucción, luego el campo de operando, ¿ok? Y por último vamos a tener que es opcional, que puede estar o no estar para indicar si el direccionamiento es directo o indirecto. ¿Ok? Si no aparece nada, es que es directo. Y si aparece está ahí, es que es indirecto. ¿Ok? Entonces, todas las instrucciones en nuestro ensamblador tienen que esos 4 campos. ¿Ok? Y así lo estamos escribiendo. Este campo de etiqueta, como les dije ahora, puede ser que aparezca o no. Es decir, no es obligatorio.
¿Ok? Este campo no es obligatorio. Así como escribimos nosotros ahorita el programa de la recta, que no estaba en todas las instrucciones. ¿Ok? Luego tendríamos y termina en una coma, debe terminar en una coma. Y debe tener entre 1 y 3 caracteres. Puede tener 1, 2 o 3, pero no más de 3 etiquetas. ¿Ok? Y el primero obligatoriamente tiene que ser una letra. Los otros pueden ser letras o números. ¿Ok? Para acá. Y deben de terminar en una coma. ¿Ok? Luego viene el código mnemotécnico, que ya eso lo establecimos. ¿Cuáles son? Son los que están en la tabla esa que ustedes sacaron fotocopia. ¿Ok? Luego viene acá la dirección, para el caso de estas instrucciones que sean de direccionamiento de memoria, y entonces vamos a tener una etiqueta, que lógicamente esta etiqueta también tiene que estar aquí, en alguna parte. ¿Ok? Si no está aquí en alguna parte, estaría mal el programa. No lo está haciendo declarar. ¿Ok? Y tenemos esta ahí para indicar que es, si es indirecto o no. ¿Ok? Si no está, es que es directo, direccionamiento directo. ¿Ok? Entonces tenemos, esto lo vamos a almacenar en nuestra memoria. ¿De qué tamaño es nuestra memoria? De De un K, pero de 16 bits. Aquí tenemos 16 bits. Así que aquí tenemos 8 bits y aquí tenemos 8 bits. ¿Cierto? Sí. Y aquí tenemos que, estos son códigos ASCII. ¿De cuántos son los códigos ASCII? 8 bits. De 8 bits. ¿Ok? Es decir, que esta P Ocupa 8. ocupa 8. ¿Ok? Así que nosotros podríamos tener dos cosas. Podríamos agarrar que este lo localizamos en la localidad de memoria 0, este en la localidad de memoria 1, este en la localidad de memoria 2, etc. ¿Ok? Suponiendo que esta es la 0, esta es la 1 y esta es la 2. ¿Cierto? Nuestro procesador. Ah, pero ¿qué pasa? Que yo estoy guardando aquí 8 caracteres nada más, perdón, un carácter que es 8 bits, los otros 8 bits me están quedando desocupados. ¿Ok? Me están quedando desocupados los otros 8 bits. Entonces no estoy haciendo un buen uso de la memoria si yo lo hago de esta manera. Entonces, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Puedo mejor, en lugar de hacerlo así, Utilizar el carácter por código. agarro y estos dos los Le meto meto uno. en la localidad de memoria 0 y luego estos dos 0H y. en la localidad de memoria 1. Y H. En otras palabras, en cada localidad de memoria voy metiendo 2 caracteres. Profesor, Ok, y de esa forma ahorro memoria. En otras palabras, si yo lo utilizara para cada carácter una localidad de memoria, iba a utilizar el doble de la memoria que si lo hago de esta manera. nuestro procesador es Bit Indian o Little Endian. Lo que usted quiera. El de los otros, pero ¿cuál es el que aparece aquí? Lo que usted quiera. Ahorita lo voy a explicar de esta manera, pero. Lo que usted Pero quiera. tiene que decir. Lo que usted quiera. Usted es el diseñador. Usted es el que está generando todo eso. Entonces usted elige cuál de los dos quiere que sea. Pero en este caso, usted elige. Ya lo vamos a ver. Ok, entonces seguimos. Lo van a tener que decir. Entonces seguimos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, esto significa que yo esto lo puedo guardar así. Entonces, palabra de memoria. Esta sería la tabla 611. Símbolo. Código hexadecimal. Y terminal. Entonces tenemos la localidad de memoria 1. Entonces en la localidad de memoria 1, ¿qué hago? Almaceno los dos primeros caracteres, que sería el P y la L. ¿Ok? En el código hexadecimal, ¿cuál es el código aquí de la P? 50. ¿Cuál es el código hexadecimal de la L? 4C. ¿Ok? Y aquí, entonces, escribo este en binario, que sería 0, 101, 0. ¿Listo? En otras palabras, yo en la primera localidad de memoria voy a guardar esto, 16 bits. Esto es lo que yo voy a guardar acá. Pero ¿en qué orden? ¿Ok? En este mismo orden, así como lo estamos colocando.
¿Ok? Luego, Y lo va a tener que en la segunda palabra, entonces con esto los otros, que sería el 3 y la coma. ¿Ok? Esto sería el código 33 y 12. Y el binario ya saben cuál va a ser. ¿Ok? Luego tenemos la autoridad la otra, entonces sería LD. Fíjense que aquí hay un espacio. ¿Ok? Sin embargo, para efecto de guardarlo, no es necesario guardar ese espacio, porque sabemos que después de la coma, ¿qué tiene que venir? El código. ¿Ok? Entonces, para que nosotros lo veamos bonito, lo dejamos separado cuando lo escribimos con un espacio. Pero para efecto de guardarlo, no tenemos que guardarle ese espacio, porque estaríamos guardando, estamos desperdiciando memoria. ¿Ok? Entonces, por eso aquí de una vez guardamos LD y no espacio L. ¿Ok? Porque sabemos que después de esta coma tiene que venir obligatoriamente el código. Entonces sería LD, 4C, que sería 4C, 44. 44. ¿Ok? Luego tenemos en la cuarta localidad. Entonces aquí el A. tendría que venir el A. ¿Ok? Y aquí sí le dejamos el espacio. ¿Por qué? Porque aquí entonces me va a venir una etiqueta. ¿Ok? Y entonces aquí sí tengo que separar el código de la etiqueta, porque no sé cómo va a ser esa etiqueta. ¿Ok? Entonces aquí sí dejo el espacio. Por lo tanto, entonces aquí sí me va a quedar 41 y 20, que es el código aquí del espacio en blanco. ¿Ok? Luego entonces tendríamos el sub, 5, entonces sería FU, que serían los códigos 53 y 55. Lo denotas en binario, ¿no? Luego tendríamos la 6, entonces tendríamos la B, y aquí igualmente también le dejamos un espacio de separación. ¿Ok? Un espacio de separación. Y entonces aquí nos quedaría la B, que sería 42, y 20, que es el espacio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuérdense que nosotros no sabemos cuánto es el tamaño de este señor que está aquí. ¿Ok? Porque acuérdense que este señor que está aquí puede ser que sea un solo carácter, puede ser que sean 2 o 3. ¿Ok? Entonces, tenemos que dejarle ese espacio, porque de esa forma, entonces, si era un solo carácter, el que habíamos colocado en nuestra etiqueta, entonces vamos a poner que era A. Entonces, A espacio I. ¿Ok? Entonces, ese espacio es importante que lo tengamos, porque si no, él iba a tomar que el nombre de la etiqueta iba a ser A espacio I. ¿Ok? Y no es así. Es únicamente, la A sería únicamente la etiqueta. ¿Estamos claros? Entonces, por eso es importante ese espacio de separación. Entonces, por eso tendríamos aquí SUB espacio, entonces serían, ok, ya lo escribí, el 4220, y luego entonces nos quedaría el I, ok, el I que tenemos acá, pero también tenemos que indicarle que se acabó la instrucción. ¿Ok? Tenemos que indicarle que se acabó la instrucción, y de hecho el código que le genera cuando le damos la tecla Enter, para que entonces el cursor se vaya a la siguiente línea, al comienzo de la siguiente línea. ¿Ok? Entonces eso es el código CR. ¿Ok? Es el código CR. Estos no son dos letras. Retorno. Este es un coro, que es el retorno del carro. ¿Ok? Que es el 49. Cargo 0D. 0D o 13 en decimal. ¿Ok? Y entonces ya ahí lo tendríamos. ¿Ok? Y lógicamente aquí todos estos números es el binario. ¿Ok? Porque realmente se va a guardar esto. ¿Ok? En la memoria no se va a guardar ni esto, ni esto, ni esto. Se va a guardar lo que tenemos aquí. Este montón de ceros y uno que tenemos aquí. Esto es lo que se guarda en la memoria. ¿Estamos claros? Entonces, de esa forma es que nosotros vamos tipeando, ¿ok? Y se va guardando. De hecho, eso, el bloc de notas que ustedes tienen ahí en Windows, y ustedes están escribiendo, empiezan a escribir,
Eso es lo que hace Win. ¿Ok? En este caso, como el computador es de 32 bits o es de 64 bits y todos estos caracteres son de 8, si era una computadora de 32 bits, ¿cuántos bytes hay? 4 bytes. 8 por 4, 32. ¿Ok? ¿Qué significa? Que en cada localidad de memoria van a caber 4 caracteres. ¿Ok? Y entonces eso es lo que hace el bloc de notas ahí en una computadora de 32 bits. En cada localidad de memoria guarda 4 caracteres. En la otra localidad de memoria guarda los otros 4. Y así va sucesivamente. ¿Ok? Y de esa forma lo va guardando. Y esto es lo que es texto plano. ¿Ok? Esto es lo que es texto plano, que entonces cuando ustedes siempre van a escribir un programa, siempre lo tienen que escribir en un editor de texto plano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Word no es de texto plano y Word a esto que está aquí le va añadiendo aquí códigos. Que lo que está aquí está en negrita, que está en itálica, el tipo de letra, etcétera, etcétera. O sea, le va agregando todo un montón de códigos de control, se lo va agregando aquí. ¿Ok? Que son todos los controles esos que ustedes le pueden colocar, el tipo de letra, si es subrayada, si está, bueno, todo ese montón de cosas. ¿Ok? Entonces todo ese montón de cosas sencillamente se lo va insertando aquí. Que de hecho ustedes lo ven ahí cuando ustedes están editando en Word, cuando ustedes le dan el simbolito ese que parece la letra B. ¿Ok? Lo van, entonces ustedes ven en todo su texto ese montón de caracteres especiales que le va agregando. ¿Ok? Si tiene tabulación, etcétera, etcétera, todo eso, un montón. Entonces todo eso se lo está metiendo aquí en memoria, lo está insertando aquí. ¿Ok? Entonces por eso cuando estamos escribiendo un programa no se le puede estar insertando ese montón de códigos, por eso es que no lo podemos hacer en Word así normal, sino que tiene que ser siempre en texto plano. ¿Para qué era el CR? ¿Perdón? ¿El CR para qué era? Para el regreso al carrito. Pero Retorno al carro. pero ¿qué Sí, significa? el Enter. El Enter que usted le da a la tecla Enter que le da al teclado. Pasa al siguiente y empieza desde el origen. Eso es lo que hace el CR. Sí. Ok. Entonces, ¿estamos claros? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, fíjense, en el programa que teníamos anteriormente, ¿qué se hace? El ensamblador va a tener, para poder traducir todo el programa ese que nosotros tenemos en lenguaje Assembler a código de máquina, ¿ok? Va a necesitar unas tablas. Va a necesitar utilizar unas tablas, ¿ok? Esas tablas va a tener una que va a ser la tabla de dirección simbólica, ¿ok? O tabla de símbolos, ¿ok? Esa tabla de símbolos, fíjate que borramos el programita que hicimos acá de la resta, ¿ok? Ahí teníamos una etiqueta que era min, otra etiqueta que era sub y otra etiqueta que era diff. ¿Ok? Teníamos esas tres etiquetas. ¿Ok? Cuando nosotros comenzamos ahí en la dirección 100, que decía ORG 100, ¿verdad? Y entonces después venía la primera instrucción, la otra, ¿ok? Y llegamos a la primera instrucción que era la min. Bueno, la min se guardaba en la dirección 106 hexadecimal. ¿Ok? Esta otra en la 107 y esta otra en la 108. ¿Okay? Entonces, esta es una tablita que nosotros tenemos que formar. ¿Ok? Nosotros tenemos que buscar y conformar cuando vayamos a realizar el compilador, el ensamblador. ¿Ok? Entonces,
teníamos estas tres etiquetas, o sea, comenzamos a leer todo el programa, ¿ok? Y conseguimos aquí la etiqueta, ¿ok? Y veíamos a qué dirección de memoria correspondía. ¿Estamos claros? Aquí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El ensamblador, para poder escribir o generar el lenguaje de máquina de nuestro programa, vamos a utilizar dos fases, dos etapas. ¿Ok? Vamos a tener una primera pasada y una segunda pasada. ¿Ok? La mayoría de los compiladores trabajan así, con dos pasadas. ¿Ok? Aunque hay algunos que lo hacen con una sola pasada. ¿Ok? Hay algunos que lo hacen con una sola pasada, pero la mayoría lo hacen con dos pasadas. Nosotros lo vamos a trabajar también con dos pasadas. Vamos a hacerlo una primera pasada para construir esta tabla. ¿Ok? La tabla de símbolos. Y en la segunda pasada, ya teniendo la tabla de símbolos, entonces ya ahí sí vamos a generar el programa en lenguaje de máquina. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a hacer en esta primera pasada? Entonces, en esta primera pasada, el algoritmo lo tienen ahí en la figura 6.1. Bien. Ese, la tenemos el valor de 0. Esta es la primera pasada. Pero estás viendo un tutorial, ¿no? Sí. Ah, bueno. La copia, ¿no? La copia, ¿no? También tiene la parte de que por ponerle Cuando lo termine, me paso una foto, man. Me paso una foto. Sí, pero esa no es muy buena que Se que vaya. Ok. Entonces, fíjense, este sería el diagrama de flujo para la primera pasada. Entonces,
Recuérdense que acá en nuestro programa que nosotros estamos haciendo, estamos escribiendo una línea de código, o mejor dicho, una instrucción por cada línea de código. ¿Ok? Es decir, en todas las líneas de código siempre hay una sola. En otras palabras, no hay ninguna instrucción que nosotros vayamos a escribir con 2 o 3 líneas de código. ¿Estamos claros? Y las líneas de código terminan siempre con LCR. Con eso sabemos que terminó la línea. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, el LCE es contador de línea. Eso es lo que significa. C de contador, L de línea. Comenzamos en 0. Hacemos a esa variable contador de línea igual a 0. ¿Ok? Y entonces revisamos la siguiente instrucción. Es decir, en este caso, la primera instrucción. Digamos y revisamos, leemos la primera instrucción. ¿Ok? Y en esa primera instrucción vemos. Lo que estamos leyendo es una etiqueta. Lo primero que estamos leyendo es una etiqueta. Entonces, es posible que sí y es posible que no. ¿Ok? Si no es una etiqueta, entonces sencillamente, si es una etiqueta, esa etiqueta está aquí. La almacenamos en una tabla de símbolos junto con la dirección del LC. Es decir, escribimos la etiqueta y escribimos cuál es su dirección. Su dirección va a ser LC. ¿Ok? Que es el valor que tiene el contador de línea. Y incrementáramos el contador de línea en una unidad. ¿Ok? Y volveríamos a comenzar. Si no es una etiqueta, entonces preguntamos, ¿es una instrucción ORG? Sí, no. Y entonces, si sí es una instrucción ORG, entonces lo que se hace es que se inicializa LC. el contador de programa. ¿Se inicializa a quién? Al valor que se le haya colocado. Que aparecía ORG 100, ORG 200, 500, lo que sea. ¿Ok? Y entonces, como normalmente esta es la primera instrucción que vamos a tener, entonces normalmente vamos a venir aquí y vamos a conseguir esta instrucción. Vamos a conseguir que no era una etiqueta y que sí era ORG, y entonces vamos a inicializar ORG. Por lo menos en el programa que estábamos haciendo aquí de la resta de los dos números teníamos ORG 100, entonces va a inicializar LC en 100. ¿Ok? Y va a leer aquí. Entonces inicialmente lo había comenzado en 0, partiendo de que no le escribimos esta instrucción ORG a la primera instrucción y se toma por defecto 0. ¿Ok? Y seguiríamos por acá. ¿Él es siquiera? Igual, contador de línea. Joda, vale. Entonces aquí, O lo que venimos acá. entiendo. Leemos la siguiente instrucción. ¿Es una etiqueta? No es una etiqueta. Entonces pasamos acá. Preguntamos, ¿es una instrucción, una pseudo instrucción ORG? No es una instrucción ORG. ¿Es una instrucción en? Entonces, si es una instrucción en, entonces significa que vamos a la siguiente pasada porque se acabó el programa. Entonces ya hicimos todo. ¿Ok? Y en caso de que no fuese una instrucción en, venimos acá, incrementamos el contador de línea y volvemos a leer la siguiente instrucción. Fíjense que lo único que nosotros estamos viendo aquí realmente en esta primera pasada es las etiquetas. Estamos leyendo las etiquetas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es construir esta tabla. ¿Okay? Buscar todas las etiquetas. Al terminar de ejecutar ese algoritmo que está aquí, lo que vamos a tener es esta tabla que está aquí. ¿Okay? Una tabla que va a tener todas las etiquetas que tiene el programa con su dirección. ¿Ok? Donde acuérdense la dirección que está almacenada es ¿quién? El número de línea que teníamos, porque acuérdense que teníamos una instrucción por línea. ¿Estamos claros? Entonces eso es lo que se hace acá en la primera pasada. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y eso se almacena en el símbolo, en la tabla de símbolos de dirección. Contador de línea. ¿Y esa tabla cómo la va a guardar? Como lo indica la tabla 612, ahí en el libro. ¿Y cómo es eso? Así.
Es decir, esta tabla que está aquí, ¿cómo la va a escribir? Va a escribir en la localidad de memoria 1, entonces va a escribir MI, que sería la primera letra, que equivalen a 4D, 49, y aquí esto es binario, ¿ok? La otra entonces va a ser la N con la coma, ¿ok? Que eso va a ser 4E, 12, ¿ok? Lógicamente aquí también en binario. Luego entonces tendríamos, ¿quién? El valor de LC. Fíjense que no es la letra, es LC. Es el valor numérico. ¿Ok? El contenido de LC. ¿Ok? Que era un número. ¿Ok? Entonces aquí va a escribir ese número. Que en este caso era ¿quién? 106. Así que va a escribir aquí 01, 06. ¿Ok? Luego iría a escribir el otro sub que lo voy a conseguir acá. ¿Ok? Sería SU. Entonces sería SU, que equivale al 42 12. Luego por aquí tendríamos la B, coma, que sería 42C, 4212, 4212. Aquí me equivoqué, aquí era este era 53-55. ¿Okay? Y luego aquí nuevamente el contador. Secuencia, que en este caso iba a ser ¿quién? 107. Etcétera. ¿Ok? Entonces, recuérdense que esto es lo que va a ir escribiendo aquí. ¿Ok? Va a ir escribiendo entonces las etiquetas. ¿Ok? Incluyendo su coma y el valor de LC, que son estos valores que tenemos acá. ¿Okay? Entonces eso es lo que vaya almacenando en memoria. ¿Okay? Entonces, y eso no se lo almacena así. Nosotros lo leemos así, pero él en la memoria lo escribe así. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y eso lo va a almacenar en el espacio de memoria que indique LC. Eso, como le dije, va a ser una tabla. Es esta tabla. ¿Ok? Ahorita para la segunda pasada, entonces vamos a ver que él va a necesitar 4 tablas. ¿Ok? Para generar el código objeto va a necesitar 4 tablas. Y una de esas tablas es esta. La primera. ¿Ok? Que la generamos nosotros en esta primera pasada. Ah, yo me acuerdo. Ah, no. Sí, la he visto. ¿Viste? No está pesado. ¿Lo viste? Qué bonito. Pero está fino, ¿no? Entonces él vamos a tener que escribir 4 tablas que van a ser las entradas de nuestro ensamblador. ¿Ok? La primera tabla va a ser la tabla de las pseudoinstrucciones, que ya las vimos. Tiene 4 pseudoinstrucciones. La pseudoinstrucción ORG, un valor, la EN, la DET con un dato y la hexadecimal con un dato. Entonces esa es una de las tablas, ¿ok? Que la tenemos que tener. ¿Ok? Otra de las tablas van a ser las instrucciones de referencia a memoria. Fíjense que las instrucciones de referencia a memoria reciben un tratamiento muy diferente que las instrucciones de referencia al registro o las instrucciones de entrada y salida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las instrucciones de entrada y salida y las instrucciones de referencia a registro lo que contan es de un solo código, ANAR, un código de 3 caracteres, ¿cierto?
Mientras que las instrucciones de referencia a memoria, entonces no, además del código van a tener una etiqueta que representa una dirección y que además de eso puede ser que sea directa o indirecta. ¿Ok? Entonces por eso la separamos, por eso separamos eso. Además de eso, que se encuentran en lugares distintos. ¿Ok? Acuérdense que se encuentran en lugares distintos cuando la decodificamos. ¿Ok? Porque acuérdense que las instrucciones están de los bits 11 a 14, ¿ok? Para el direccionamiento, para las instrucciones de referencia a memoria. Mientras que los otros dos tipos se encuentran en los bits 0 a 11, que era donde se guarda la dirección. ¿Ok? Entonces tenemos una tabla de pseudoinstrucciones, una tabla de las instrucciones de referencia a memoria, otra tabla que serían las instrucciones de no referencia a memoria. En esa tabla de no referencia a memoria irían todos los códigos, tanto las instrucciones de referencia al registro como las de instrucciones de entrada y salida. Y una tabla de símbolos de direcciones que sería esta que está aquí, que la acabamos de entrar en la primera pasada. ¿Ok? Entonces, con esas 4 tablas, ¿ok? Que tendría que tener el procesador, el programa, para poder generar el código fuente, además, lógicamente, del código fuente del programa que nosotros escribimos, que queremos traducir. Entonces, todo eso sería la entrada del programa ensamblador. Y como salida, tiene que producir el código objeto, ¿ok? Que sería el montón de ceros y unos. ¿Estamos claros? Si alguien me borra ya la primera pizarra. Pero tijera. No, paraste primero, perdiste. Pasa de bien. Se va a devolver. Y yo aquí separado Mira, voy a primero. agarrar aquí. Está el borrador en la pizarra. Ah, lo que quería agarrar mi torón. No, entonces, con la falta de respeto. La falta de respeto. Atrevido, abusador, igualado. Premio castigo. Ah, no vale. Profe, no se deja agarrar Toronto. ¿No? Ah, Te Pero luego no aguanta. Te jodieron. Pero luego no aguanta. Te jodí. Profe, ¿no tiene frío? no, tengo calor también. Tengo ganas de quitarme la chaqueta. Estoy sudando. ¿Qué sudando? ¿Qué siento frío? Demonios, pasa. Aquí no sé frío, vale, estuviese en el Ávila. Ni en el ¿Qué te aire. la De pantalla? verdad, ¿cómo que me la voy a quitar? Pero en la vida se la pasan puro capitalista. Tú deberías quitarla porque después se me olvida. El Ávila es Islandia. En la vida. Ay, como yo decía. viste que te puedes salir. Después se me olvida. De hecho, la otra vez me lo quité ahí en el otro salón. Me vine para acá y al rato que estaba aquí fue que me di cuenta. Que tuve que salir corriendo para buscar. ¿Sabes qué tiene así? Que la vida le hizo Marco Pérez. Así como el paraguas. No, no. Por cierto, todos firmaron la asistencia, ¿no? Sí. Ay, Dios santo, esto está bien intenso yo. Por aquí. Esto está intenso, esto está Heavy. intenso. Está heavy, está Ok, heavy. entonces vamos a tener una segunda pasada. Entonces vamos a ver qué pasa en la segunda pasada. Aquí se van a salvar de este, Parcial. como nos queda el tiempo cortico, se van a salvar de este trabajo. En cursos anteriores, uno de los trabajos era Hacer las escribir, Todas las hacer la tabla no, escribir el ensamblador. ¿Ok? Entonces, escribir el programa ensamblador, un programa ensamblador para el procesador nuestro. ¿Ok? Que lo podían escribir en Python, en Java, en C, en el lenguaje que ustedes quisieran. ¿Ok? Entonces, ese programa iba a tener como entrada esas 4 tablas más el programa ensamblador del usuario. ¿Ok? Y tenía que generar el programa en código de máquina. O sea, tenías que En un hacer montón el de ceros y programa uno. y compilarlo tú mismo. Sí, bueno, aquí no se compila, aquí se ensambla.
Pues hermano. Viene siendo algo parecido, pero exactamente eso. Ok. Bueno, entonces esto iba a quedar aquí. O sea, igualmente hacemos No vale, yo prefiero el clima así que el calor. contador de línea, lo hacemos igual a 0. Todos. Bueno, no todos, la mayoría. No, es que si estás Y hablando entonces, revisión. La Dormir siguiente. es el mazo dando. Me gustan los días lluviosos, café y una película de Harry Potter. Soy especial, soy única. Ninguna es como yo. Esta es la figura 6.2. Lo que tengan en el libro la pueden ir viendo. Aquí preguntamos si es una serie de instrucción. Puede ser que la respuesta sea sí, puede ser que sea no. Si es no, entonces preguntamos si es una instrucción de referencia a memoria. Puede ser que sea sí, puede ser que sea no. Si es sí, obtenemos el código de operación. Iniciar los bits. De la otra tabla. ¿no? Ok. Aquí hay un error en este diagrama. Ok. Ay, error de En este sintaxis. diagrama. Sintaxis. Y el error es el siguiente. Para que lo vayan viendo. Me está diciendo que el libro se equivocó. Sí, el libro se equivocó. Ok. Acuérdense que yo les dije que el libro a veces se equivocaba, que tenían errores. Este es uno de estos Bueno, casos. aquí está, este es uno de los errores que tiene. Entonces, recuérdense que nuestro código de instrucción contaba de 16 bits, ¿cierto? Sí. Donde teníamos que los bits desde el 0 hasta el 11 eran para la dirección, luego del 12 al 14 eran para el código y el 15 era el Indirecto. el o indirecto, ¿cierto? Entonces aquí ustedes pueden ver que le dicen los bits 2 a 4. ¿Ok? En la figura, en el libro. Le dicen los bits 2 a 4. Y le está diciendo los bits 2 a 4 para referirse a estos bits que están aquí. ¿Ok? Y estos no son los bits 2 a 4. Lo que pasa es que aquí entonces, para efectos de ellos están numerando los bits aquí desde el 0 hasta, perdón, desde el 1 hasta el 16, ¿verdad? Pero están comenzando por aquí. Claro. Entonces ellos están comenzando por aquí. Entonces ellos cuando dicen aquí del 2 a 4 se están refiriendo a estos que están aquí. Pero estos que están aquí en realidad no son del 2 al 4, estos en realidad son del 12 al 14. Pero no será por lo que le dije la convención de bit endian o little endian. No, esto es lo que le están diciendo. Aquí en el código de instrucciones, este que está aquí. Entonces lo cambiamos. ¿Ok? Pero no es por eso que estoy diciendo. No. Como te quiero. Ok. Ah, bueno, ahí el libro hizo como él quería. Lo del Big Endian, entonces un montón de cuestiones, ya que usted está, dale con eso. ¿Ok? Primero, eso se usa para los datos, no para las instrucciones. Ok. ¿Ok? Eso se usa para los datos. Eso es para cuando usted llega y está colocando, usted llega y tiene aquí su registro. ¿Ok? Entonces usted tiene que quiere guardar el número 1025. ¿Ok? Y entra por un lado. Entonces, el 1025, entonces usted lo guarda aquí así, 1025, ¿ok? Entonces usted lo puede haber guardado aquí, la parte menos significativa guardaba el 5, después la parte el 2, después el 1, ¿cierto? Puedo hacerlo al revés, claro. Pero también lo podía haber hecho al revés, este mismo número, 1025, lo grababa al revés, guardaba primero aquí el 5, después grababa el 2, después el 0 y el 1. Ahora ¿Ok? ponemos un espejo. Entonces, esto que está aquí, eso es todo.
¿Ok? Entonces depende, cuando usted va a guardar este número 1025, entonces ¿qué guarda primero? ¿Guarda el más significativo y de último el menos significativo? ¿O lo guarda al contrario? Va a guardar el mismo número 1025, pero guarda primero el menos significativo y después todos los demás, hasta el más significativo. Eso es todo. ¿Ok? Y esa es una convención que usted tiene que tomar cuando usted elabora este señor que está aquí. ¿Ok? Cuando usted hace el ensamblador, entonces el ensamblador es el que le va a decir, ¿ok?, cómo va a almacenar ese número. ¿Lo va a almacenar de esta forma o lo va a almacenar de esta otra? ¿Ok? ¿Se acuerda que aquí en esta teníamos unas pseudoinstrucciones que eran el del y el hexadecimal? Sí. Que nosotros teníamos aquí, guardamos un número. Sí. Ok, y entonces les dije, pero entonces el ensamblador tiene que tener una rutina para cuando esté traducirlo a binario, y cuando esté también traducirlo a binario, ¿cierto? ¿Cierto? Ok, entonces esto lo traduce a binario. Ajá, pero ¿y después cómo lo mete en la memoria? Entonces, ¿lo mete así o lo mete así? ¿Ok? Entonces, esa decisión lo va a tomar aquí el ensamblador. Y entonces el ensamblador que yo estoy usando le dice que lo va a guardar así, que primero va a guardar el más significativo, entonces ya usted sabe que está guardando el más significativo. Así que cuando usted esté programando, entonces todos los datos, ya usted sabe que primero el que le aparece en la memoria, ¿ok?, le está el más significativo. ¿Ok? Y si no, es al contrario. ¿Ok? Clara ya la duda. Pero eso no tiene nada que ver entonces con lo... No, sí tiene que ver, es aquí, No, pero digo con el orden. con esto, con el orden. ensamblador. Porque de hecho, usted entonces de repente me puede construir un ensamblador que usted use este sistema, y cuando usted me va a programar y me lo quiere ver, los datos, cómo lo está guardando y todo eso, entonces sabe que lo va a trabajar de esta manera. ¿Ok? Pero también me podría el señor construir otro ensamblador también para este mismo procesador, pero lo usa haciendo esto, usando esta otra. ¿Ok? Pero entonces ya sabe, el que vaya a programar en el ensamblador de él, tiene que saber que el de él tiene que usarlo así. En cambio el suyo tiene que usarlo de esta otra forma. ¿Ok? Por eso te le decía. Entonces, eso depende y de quién lo esté elaborando, quién lo esté haciendo. Lo puede hacer de una forma o de otra, depende de cómo usted lo esté programando. ¿Ok? Y claro, como usted es el que lo está diseñando, usted diseña, lo quiere así o lo quiere así, de cuál de las dos, y bueno, todos los demás, los usuarios, se tienen que ajustar a lo que usted decidió. ¿Ok? Como usted no escribió el del EMU, usted se tiene que encargar la que diga el del EMU. Entonces, léase el del EMU para ver cómo le dice cómo lo almacena. ¿Ok? En realidad eso sí es que usted necesita de ver cómo lo almacena, y sobre todo, más que todo, lo van a necesitar es cuando esté compartiendo, que usted tenga los registros y lo divida. ¿Ok? De todos modos, eso lo vamos Que a ver. usa el alto y el bajo. Eso lo vamos a ver en enero. Eso es lo que usted dijo ahorita, de dividir un registro en dos. Es lo mismo. Sí. ¿Se acuerdan que estamos escribiendo aquí esto? Sí. ¿Ok? Entonces aquí está. Entonces, este 10 que está aquí, como estamos escribiendo de 2 caracteres, este 10 ¿dónde va a quedar? ¿Aquí arriba o aquí abajo? ¿En cuál localidad de memoria me va a quedar? ¿Aquí o aquí? Ya, ahí agarro. ¿Ok? Entonces depende. Si lo estaba escribiendo de esta forma, entonces sería 10 aquí y 25 aquí en esto de abajo. Y si lo escribía al revés, entonces era Claro, 25 aquí, y, bueno, al revés, pues. ¿Ok? Bueno, seguimos. Y tonto el que pregunta. Entonces obtener el código, entonces aquí ya lo sabemos. Entonces estos son los códigos, entonces ya dijimos que era del 12 al 14. Entonces acuérdense para cuando estén estudiando que tienen que revisar eso. Además de eso, luego entonces tienen que buscar la tabla de direcciones simbólicas. Gracias por recordar. No le había dicho, se me olvidó. Sí, ya me cuenta. Me preocupaba era el fantasma. Para el equivalente binario.
memoria. Una manera que tú le puedes mantener inteligencia a un niño. Y entonces se inicia. De que se adapte. Entonces fíjense que aquí le ponen los bits del 5 al 16. ¿Ok? Pero en realidad son del 0 al 11. Bueno, aquí le coloqué iniciar el primer bit en 1. En realidad no es el primero, es el 15. El 15, ¿verdad que sí? ¿Ok? No, la calle. El 10 no. Entonces sería iniciar. El bit 15 en 0. Luego con esto es ensamblar todo eso. ¿Ok? Esto es ensamblar todas las partes. Entonces sería de aquí y de aquí. ¿Ok? Y aquí vamos a incrementar. Incrementar el deseo. Vamos a la siguiente instrucción. Por el otro lado, donde teníamos la instrucción OMR. Sí, entonces almacenar el equivalente binario. Mira, lo de la habilidad de hacerlo no es igual. Ah, específico. No vale, lo de la vaina es Postgre, ¿no? La base de datos así en Postgre. Pero él dijo que tenía que ser con un lenguaje. Para programar el diseño, dice tú. No especificó el lenguaje. Puede ser que tú quieras. Python, lo que sea. No, yo sé ya.
El único que dijo la base de datos era en Poco. Pero el programa se tiene que conectar a la base de datos. Claro. Y el programa va a ser la interfaz. Exacto. La interfaz de... Fino. Si no va a dar mala vida, lo va a hacer con ya. Pero ¿cómo que repite? No entiendo. Si yo nunca me... Primero que todo, señores, por favor. Entonces, inicializamos el contador de línea en 0. ¿Ok? Y entonces, leemos la primera línea. Y entonces, leemos la primera línea y entonces vemos. ¿Es una pseudo instrucción? Vamos a suponer que sí. Entonces, señores, por favor. Entonces, no van a hacer el trabajo, ¿ok? De construirlo, pero en el examen sí le pueden hacer preguntas de esto. ¿Ok? Entonces, aquí tienen. Entonces, es una pseudo instrucción, entonces vamos a poner que sí, era la primera instrucción. Entonces, era una ORG, entonces vamos a poner que sí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se inicializa al valor del contador de LC. ¿Ok? Entonces, acuérdense que este ORG debe de ir acompañado con un número. Entonces, LC se inicializaría con ese número. ¿Ok? Y volveríamos acá. ¿Ok? Nuevamente, la siguiente instrucción. Entonces, la siguiente instrucción. Vamos a suponer que la respuesta era que sí. Entonces, se preguntaba, ¿era una pseudo instrucción ORG? No. Era una instrucción en, es decir, que ya se finalizó el programa. Entonces, sí. Se acabó. Terminamos. Ya se generó el código. ¿Ok? Vamos a suponer, nuevamente, que hubiésemos regresado acá. Entonces, leíamos. ¿Es una pseudo instrucción? Sí. ¿Es una ORG? No. ¿Es una instrucción en? No. Si no es una instrucción en y no es una ORG y era una pseudo instrucción, tiene que ser una de estas dos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a convertir este operando a binario y además de eso, se debe almacenar ese dato ¿en dónde? En LC, donde decía el valor de LC. ¿Estamos claros? Y luego, venimos acá e incrementamos el valor de LC. Y volvíamos a comenzar ya con la otra instrucción, que está aquí. ¿Ok? Ojo, aquí, vamos a suponer, era una pseudo instrucción y le dijo que sí. No. ¿Ok? No, sí. No era esta, obligatoriamente tendría que ser una de estas dos. Si no es ninguna de estas dos, significa que estaría malo. Sin embargo, no debe de salir mal. ¿Por qué? Porque esto, al preguntar que si es una pseudo instrucción, ¿de dónde lo vio? De la tabla de pseudo instrucciones. Entonces, él aquí, ¿qué fue lo que hizo? Llegó, es una pseudo instrucción, y entonces, ¿qué es lo que hizo? Revisó la tabla de las pseudo instrucciones, donde están las 4 pseudo instrucciones, y comparó. El código que yo acabo de leer es ORG, o sea, mejor dicho, compara si es una pseudo instrucción, entonces ve si es alguna de las que está allí. ¿Ok? Es decir, que la compara con ORG, la compara con E, la compara con T y la compara con hexadecimal. Si la consiguió ahí, entonces que va a responder de que sí. ¿Ok? Y entonces es que va a hacer alguna de estas otras cosas. ¿Ok? Pero para saber si era una pseudo instrucción o no, tenía que leer toda la tabla de las pseudo instrucciones. ¿Ok? O por lo menos leerla hasta donde consiguió lo que había leído en la línea. ¿Estamos claros? Sí. En otras palabras, él tenía que, en este caso, si era una ORG, debió haber leído esas 3 caracteres y compararlo con ella, que está aquí, con las instrucciones que aparecen en la ORG. Acuérdate que en la tabla de ORG, entonces le aparecen ORG con el número que podría tener, el EN, el hexadecimal y el decimal. ¿Ok? Lo está comparando.
Ok, entonces vamos a suponer que entonces lo buscó en esta tabla y no está. Ok, lo que él leyó del programa no está ahí, entonces significa que no es una pseudointrusión. Entonces pregunta, ¿es una intrusión de referencia a memoria? ¿Cómo sabe si es una intrusión de referencia a memoria? Porque entonces se va y lee la tabla de referencia a memoria. ¿Ok? Donde están todas las instrucciones de referencia a memoria. ¿Ok? Es decir, las que tienen ahí en la hojita que tienen ustedes. Ese montón de instrucciones. Entonces ahí las va leyendo. Entonces vamos a suponer que había leído aquí LDA y entonces empieza a buscar en la tabla de referencia. Entonces ADD, esa no es. ¿Cómo es que era la otra? ELAN, entonces tampoco era. LDA, ya la conseguí. Entonces sí es una instrucción de referencia a memoria. Entonces le decimos que sí es y venimos por acá. ¿Ok? Y entonces obtenemos el código de los operandos. ¿Ok? Y lo inicializamos ahí, es decir, el código del que tenía, ese código de los 3 bits que tenía allí, ¿ok? Además de eso, después entonces, si era una instrucción de esta, obligatoriamente tiene que haber, después de la instrucción de esos 3 mnemotécnicos, estas 3 letras mnemotécnicas, tiene que haber un espacio y tiene que seguir obligatoriamente una etiqueta, ¿ok? Tiene que haber una etiqueta. Entonces, tiene que leer esa etiqueta y esa etiqueta tiene que estar ¿en dónde? En la tabla de etiquetas que se había construido en la primera fase, ¿ok? En la primera pasada. Entonces, tiene que estar ahí, ¿ok? Entonces, se busca ver en toda la tabla y la va buscando hasta que consigue cuál es. Cuando consigue cuál es, entonces, tiene que conseguir el equivalente binario para esa dirección simbólica. ¿Ok? Y entonces eso lo va a escribir en los bits 0 a 11, que es donde está la dirección. ¿Ok? Lo escribí ahí. ¿Estamos claros? Entonces, después que hizo eso, entonces pregunta, ¿es de direccionamiento indirecto o directo? ¿Ok? Entonces, y eso lo va a ver en la instrucción, porque acuérdense, la instrucción aparecía después de la etiqueta, tenía que aparecer un espacio y luego la I, si era de direccionamiento indirecto, y si era de direccionamiento directo, tenía que aparecer, después de la etiqueta, tenía que aparecer un retorno de carro. ¿Ok? Entonces, acá el retorno de carro significa que entonces no es de direccionamiento indirecto. No está el retorno de carro. El retorno de carro. Entonces sigue leyendo y debe de haber la I. ¿Ok? En realidad hay algo más, ¿ok? Que no le dije. En los programas en ensamblador, además de esos campos, de todos esos campos que le mencioné, al final normalmente hay un campo de descripción, ¿ok? De descripción de la instrucción, ¿ok? Entonces, y esa de ahí es la que termina con el enter, ¿ok? Con el CR. Normalmente sí es que hay ese comentario. Si no hay comentario, nada. Pero, ¿cómo sabemos nosotros si hay un comentario? Y es lo que viene. Esos comentarios normalmente tienen que comenzar con un carácter especial, ¿ok? En el caso de acá es con un punto y coma, ¿ok? Dependiendo del ensamblador que estén utilizando, en algunos se utiliza el punto y coma, en otros se utiliza los 2 puntos y en otros se utiliza el slash, ¿ok? Entonces ahí va a depender. Entonces aquí, después de leer la etiqueta, entonces sería un espacio, entonces después viene un punto y coma, ya sabe que es un comentario y ese se omite, ¿ok? No se genera código, los comentarios no se genera código, ¿okay? Es como si no existiera. Ok, entonces hizo aquí, entonces si era, ok, vino aquí, entonces vino acá, y entonces vino acá. Si era, o sea, si existía, ok, entonces si existía, entonces veníamos por acá. Entonces, ¿qué hace? Al bit 15 lo inicializa con 1, ya lo sabemos, ok. ¿Ok? Y si no, entonces a ese bit 15 lo inicializa con un 0. ¿Ok? Y después, ¿qué hace? Ensambla toda la parte. ¿Ok? Entonces ensambla lo del i que tenemos acá, lo de la dirección que tenemos acá y lo del código que tenemos acá. Y ya con eso generó esto que está aquí. ¿Ok? ¿Se da cuenta por qué no puede estar invertido, que así como ustedes decían? Porque entonces lo va a generar al revés.
Y resulta que si lo generamos al revés, cuando vaya a buscar las instrucciones, que la esté leyendo, el registro de instrucciones y lo esté decodificando y todo ese montón de cuestiones, la decodifica de esta manera, no al revés. Ok, entonces ya ahí construyó con eso. Y luego que ya construyó la cuestión, entonces incrementa el contador LC en una unidad. ¿Para qué? Para leer la siguiente línea, es decir, la siguiente instrucción. Ok, y vuelve a comenzar todo eso. Ok, en el caso de que llegó aquí, no era una serie de instrucción y tampoco era una instrucción de referencia a memoria, entonces ¿qué pasó? Mira aquí, entonces preguntamos, ¿es una instrucción de referencia de no referencia a memoria, que sea válida? Entonces, para eso, ¿qué hace? La busca en la tabla. Empieza a buscar en la tabla. La consiguió en la tabla. Entonces, ¿qué hace? Almacena el equivalente binario, que ya sabemos que es de ese código de cada instrucción, según lo que dice el contador de línea. ¿Ok? Y vuelve a incrementar para conseguir lo siguiente. Llegamos hasta aquí con todo esto y conseguimos que no pasó por aquí, no pasó por aquí, tampoco pasó por aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un error. Cuando se tipió algo mal. ¿Ok? O se tipió una etiqueta mala, o se tipió una pseudoinstrucción mala, o una instrucción de referencia a registro, o cualquiera de ellas. La tipiamos mal. ¿Ok? Una letra la cambiamos por otra, o lo que sea. Entonces se cometió un error. Y entonces por aquí tendríamos. Y aquí le podríamos colocar ya lo que nosotros quisiéramos. ¿Ok? Y entonces aquí le podemos mandar un mensaje al usuario, ¿verdad? Mira, te equivocaste en tal parte, ¿ok? En tal línea tienes un error, que es lo que a usted le sale. ¿Ok? Cuando ustedes llegan y están compilando alguna cuestión y tienen algún error, a usted no le sale después aquí, error en la línea 5. Sí. Ok, entonces aquí, esto se lo pueden colocar. Entonces aquí, error en la línea LC. ¿Ok? Error en la línea LC. Y entonces le sale aquí cuál es el error. Y si quieren, inclusive le pueden ser más explícitos. Debe ser una etiqueta o aquí, ya ahí ustedes verán. Ok, aquí se pueden colocar 500.000 cosas. Entonces, de esa manera trabaja un ensamblador y se construye un ensamblador. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y ese ensamblador, entonces ustedes lo pueden construir en cualquier lenguaje, ¿ok? Donde ustedes vayan a correrlo. Por ejemplo, en el caso de ustedes, los compañeros de los semestres anteriores de ustedes, ¿qué lo hacían? Se lo mandaba a ejecutar y lo ejecutaban, lo hacían, yo les daba libertad que lo pudieran hacer en C, en Python, en Java, en el lenguaje que ustedes quisieran, en el que mejor dominaran, ¿ok? Y entonces ustedes lo hacían. Y entonces, ¿qué se hacíamos? Después agarramos la lacto, tipeamos nuestro programa en ensamblador utilizando ¿cómo se llama? El blog de notas o cualquier programa que está ahí. Eso se lo dábamos como entrada ese archivo. Se lo dábamos como entrada al ensamblador que ustedes hicieron, que programaron en Java, en Python, lo que sea, ¿ok? Y eso tenía que generar un archivo que entonces lo generaba en código binario o en hexadecimal, ¿ok? O en los dos, ¿ok? Y después ese código hexadecimal o binario que ustedes se había generado, yo se lo cargaba en la FPGA. ¿Ok? Y entonces en la FPGA leía ya ese código ya en hexadecimal o decimal del programa en ensamblador que ustedes habían hecho y lo corría en el procesador que nosotros diseñamos. ¿Ok? Y lógicamente entonces ahí veíamos, trabajó, no trabajó, hizo bien, no hizo bien, ¿qué iba a hacer? Iba a sumar dos números, lo sumó bien o no. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Entonces el compilador se puede hacer diferentes lenguajes. Sí, en lo que usted quiera. Es más, entonces fíjense, por ejemplo, en ese caso lo estábamos haciendo en la lacto, ¿ok? Sin embargo, también, si nosotros tuviéramos físicamente, esto que está aquí lo pudimos haber programado en el mismo procesador, ¿ok? Así que esto que está aquí era un programa en ensamblador, Y es secuencial. ¿ok? Un programa en ensamblador que iba a traducir otro programa en ensamblador, ¿ok? A binario.
¿Ok? Así como ustedes lo tienen. Ustedes tienen en su mismo laptop, ustedes no tienen, ahí ustedes tienen su procesador, tienen su ensamblador y ahí mismo no lo escriben, ahí mismo no lo traducen y ahí mismo no lo ejecutan sobre el mismo procesador. Bueno, aquí también se puede hacer todo eso sobre el mismo procesador. ¿Ok? Así que esto, en lugar, yo para darle mayor facilidad, se los daba para que lo programaran en Python, en Java, en lo que sea, ¿no? Ah, pero también lo pudieron haber programado en este mismo lenguaje que está aquí. Es decir, sobre el mismo procesador. ¿Ok? Así como ustedes pueden escribir un programa para sumar dos números o para restar dos números, como hicimos ahora, podrían escribir este mismo programa utilizando las instrucciones del ensamblador, propiamente dicho. Lo que pasa es que necesitamos bastante memoria. Aquí, lo malo de hacer eso, y por eso no se lo he mandado a hacer, es que aquí lo que tenemos apenas son 4K. ¿Ok? 4K de memoria. Y entonces necesitaríamos, además de que tendríamos para tipearlo, que ya sabemos cómo lo podemos tipear, porque tal vez también ustedes aquí podrían programar ese bloc de notas. ¿Ok? Así que ustedes aquí pueden programar el bloc de notas para que esté leyendo todos los caracteres cuando ustedes lo están copiando y lo estén guardando. ¿Ok? Y después también pueden programar el ensamblador aquí también para que entonces lo corra y lo genere. ¿Ok? Y de modo que después lo podamos generar. Todo eso. Lo único malo es que se necesitaría bastante memoria y la 4K de memoria RAM que tenemos acá no es suficiente para todo eso. ¿Ok? Es muy poca memoria. Pero si tuviéramos más memoria, lo podríamos hacer perfectamente. O, en todo caso, también lo podríamos hacer si a través de las entradas y salidas le conectamos un disco duro, un CD, un disquete o una cosa de esas, cualquier medio de almacenamiento masivo, de modo que vamos traduciendo parte a la memoria RAM y después de la memoria RAM lo vamos vaciando a ese medio de almacenamiento y no tendríamos que tenerlo todo en la memoria RAM, que es muy pequeña. Dígame. Pero, por ejemplo, cuando se va a diseñar un compilador para un procesador en específico, como todos los procesadores de todas las computadoras de todo el mundo. De hecho, para como se lo dije, se lo he dicho en otras clases, ustedes pueden crear un compilador de C, de Java, de Python, lo que ustedes quieran, para este procesador. Claro, pero por ejemplo, si yo lo quiero hacer en un procesador de Intel privado, o sea, ¿Qué cosa? en un procesador Intel, por ejemplo, en un AMD, que sus instrucciones, tengo que saber sus instrucciones para poder... O sea, recuérdense que, por ejemplo, el lenguaje C. El lenguaje C. ¿Qué es el lenguaje C? El lenguaje C, ustedes tienen una cierta cantidad de instrucciones y usted puede realizar un programa en lenguaje C, usted también puede realizar un programa en lenguaje C y usted también puede realizar un programa en lenguaje C. ¿Ok? Ah, pero lo podemos correr en computadoras distintas, ¿cierto? Ah, entonces usted lo podría correr en una Apple, que está por allá, usted en otro procesador, usted en otro, usted en este de aquí, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y es el mismo programa en C, ¿sí o no? Sí. Es el mismo programa en C, pero el compilador no es el mismo. ¿Ok? Porque el compilador que usted tiene va a traducir todas esas instrucciones de ese programa en C, lo va a traducir ¿para quién? Para el lenguaje de máquina del procesador con el que usted está trabajando. ¿Ok? Y usted está trabajando con otro computador que tiene otro chip, otro CPU, ¿verdad? Entonces usted también está ejecutando el mismo programa de C, ¿ok? Pero el compilador que usted va a usar no va a ser el mismo de él. Ese compilador, ese compilador que usted va a usar, como entrada tiene los mismos datos, pero como salida va a tener distintos datos, porque él va a tener los datos el código de instrucción al procesador de él, y usted al procesador suyo, y usted al procesador suyo, que los tres son distintos. Y eso ¿Okay? Por eso. Fabricante, ¿no? ¿El compilador o lo hacemos nosotros? Aquí está. Entonces, porque son privados, es algo privado, capitalista, egoísta. Bueno, así, usted también dice que era capitalista, egoísta, así como eso que habíamos hablado de ahora. Entonces, por eso, usted también, por eso, entonces usted también construye, señor. Entonces usted también construye un compilador de C para esto. ¿Ok? Lo puede hacer perfectamente. Usted puede hacer un compilador de C para esto. ¿Ok? Y entonces, como usted es capitalista, se lo vende. El que quiera trabajar en C en este procesador, usted se lo vende. ¿Ok? Ahora, y si usted es buena gente, usted se lo da y le dice, software libre. Y entonces usted se lo da y ellos lo pueden usar. Libre, ¿no? ¿Ok?
Entonces, aquí está. Pero usted lo puede escribir. Claro. ¿Ok? Entonces, usted para cualquier procesador, usted puede escribir el compilador que usted quiera. ¿Ok? Entonces, la parte de entrada a ese compilador es común para Tengo todos. que saber el Y por eso es que es lo funcionamiento. bueno, porque entonces cuando él lo va a escribir, el programa, no tiene que ver, pero yo lo voy a correr en esta computadora y después cuando yo lo quiera correr en aquella no me va a servir. funciona. No, entonces eso es lo bueno que tiene el compilador con estos lenguajes. ¿Ok? Que usted después lo puede correr en la computadora que usted quiera, en cualquier computadora, siempre y cuando exista el compilador. Pero el compilador tiene que ser que alguien se puso a escribir un compilador de C para otra persona o la misma persona se puso a escribir otro programa diferente para el compilador para y otro para la otra máquina. Y tiene O sea, que cada conocer- máquina tiene que tener sus propios compiladores. ¿Por qué? Porque los lenguajes de máquinas para cada uno de ellos son diferentes. Pero tiene que conocer a profundidad cómo funciona el Claro, procesador. claro, Y eso es privado. Claro. Entonces Bueno. en plata. Por eso son empresas grandes las que lanzan los compiladores. Me imagino. Sí y no. ¿Ok? Porque el lenguaje, por ejemplo, de Intel, para el procesador 8086, usted lo conoce. Ah, pero viejo. Es el mismo de ahorita. El del aquí, el del Intel i9. El del Intel i9, ¿usted conoce las instrucciones de Usted máquina? me dijo que tenía más instrucciones. Sí, bueno. Tiene más instrucciones, pero usted la conoce. Eso está publicado. Búsquela. La del i9. Todas. Todas. Es más, yo se las dije. Ustedes no se acuerdan que les dije en el año tal se crearon las tales instrucciones y se le añadió tales que fueron 40 más que se le añadieron y después en el año tal se le añadieron estas otras y se le añadieron 5 más y después en el otro año y no se acuerdan que yo se lo dije. Ahí busque la hojita que le mandé del archivo de las 20 páginas, las 25 páginas, ahí está. Aquí las tengo. Ok, léala ahí para que vea en una notica abajo, al final, hacia el lado derecho. Es más, abajo al final de la hoja, al lado derecho, en chiquitico está, porque se lo escribí como una notica aparte. Ok, ahí está. Entonces, todos los nombres que tiene, todas las actualizaciones que le hicieron al set de instrucciones y con cuántas instrucciones le fueron aumentando a cada vez. Ok, y todas esas instrucciones usted las consigue. Todas esas instrucciones usted las consigue. Ah, entonces no está La cuestión privado. está en que usted se faje a escribir el compilador. ¿Ok? Pero todas esas están ahí. ¿Ok? Igualito que estas que están aquí. Estas que están aquí, todos ustedes saben cuáles son las instrucciones para esta. ¿Ok? Ahora, también es posible que ustedes lleguen y nos ponemos de acuerdo. Y vamos a quedarnos calladitos y no se lo decimos a más nadie. ¿Ok? Y entonces, el que venga por allá, Le que cobramos no se bien metió en el caro. negocio, entonces nosotros le cobramos. ¿Ok? Le cobramos para hacer esa cuestión, nosotros le cobramos para hacer. ¿Ok? Pero dicha está. Ahora, y si lo hacemos público, o alguno de ustedes llega y suelta la lengua, entonces ya está. Y a ver cómo le cobramos si ya soltaron la lengua. Aguanta el software libre, loco. ¿Ok? Aguanta el software libre, loco. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo bello. Entonces, ¿estamos claros de cómo trabaja un ensamblador? ¿Cómo se hace? ¿Y cómo harían ustedes para escribir un ensamblador para este procesador que nosotros diseñamos? Como los hombres con C. ¿Ok? Entonces, aquí con esto, ciertamente no le da tiempo para hacerlo, aunque tendrían, de verdad que tampoco pensé que me daba tiempo para terminarle con esta clase aquí. ¿Ok? Eso lo podría mandar. Y le echo a perder las vacaciones. Esta vez digo, aquí ya tenemos bastante vaina, yo naguará, nos bombardearon. Tenemos los proyectos ¿Sí? ¿Qué me dice usted? ¿Cómo le caigo? ¿Le caigo bien o le caigo mal? Bien. ¿A quién le caigo mal? Levante la mano, ¿a quién le caigo mal? A usted, ya usted levantó la mano. Sí, Listo. levanté Usted sí directamente. tiene un trabajo, aquí está. Me trae el compilador, el ensamblador de eso en enero. Yo sí soy sincero. ¿De qué? Sí. ¿Sincero de qué? No, mentira. Eso se lo tiré a él directamente, profesor. Pero sincero de qué? Sí. Escribe a Luis Viva y lo mismo. Dile a Luis Viva, Me mira, hacen el soy favor, deja sincero. la discusión. Sí, vale. Ok.
Chamo, está grabado. Estos son compañeros. Viva la luz, viva. Él dijo que Él no tira- era compañero de nadie. Él tira la piedra y esconde la mano. Ellos son de Charayave. Ustedes quieran o no quieran, son Traigan el compañeros. muerda que se ve. Dígaselo a Luis. Quieran o no quieran, son compañeros. No, yo no hago trato con Ok. corruptos. Entonces, Así quieran es. o no quieran, son compañeros. ¿Ok? Les guste o no les guste. Aquí toditos están montados en el mismo burro y toditos tienen que arrearlo igualito. ¿Ok? Así que dejan la paja, no se enamorren. No, yo me hago uso, pero no me meto ¿Estamos con claros? corruptos. Bueno, Sí, y entonces, ¿qué fue que? Pasen la foto. listo. muchachos. Silencio. Cero ya, discusión. ya. Amor y paz. Amor y paz. Cierren todo el grupo, cierren todo el grupo. No, pues, amor y paz, ya estamos. ¿Ok? Los amigos. Señores, ustedes tienen que tratar de, como les dije hace un rato, ¿ok? Lo primero que ustedes tienen que buscar es ser feliz, ¿ok? Ser felices. No estarse amargando la vida por tontería, ni por odio, ni por nada, porque sencillamente lo que se dañan son ustedes, ¿ok? Aquí cuando yo le tengo rabia a esta persona y le tengo odio a esa persona está por allá tranquila. ¿Ok? Usted es el que se está carcomiendo, usted es el que está que no puede dormir bien, ¿ok? Usted es el que está amargado, ¿ok? Así que eso de tener odio, de ese montón de cuestiones, eso es malo, ¿ok? Eso lo que lo hace es infelices, ¿ok? Que el Señor llegó y me hizo algo malo por aquí, todo ese montón de cuestiones. Mire, el mundo da muchas vueltas, ya el mismo mundo se encargará de cobrárselo algún día, no tengo para qué yo estar pendiente con eso, ¿ok? Entonces no tengo yo por qué estar viendo después a cómo le voy a meter yo una zancadilla a él. No, tranquilo, ¿ok? Y yo me quedo tranquilo y feliz y voy a comer y a dormir tranquilo y feliz, ¿ok? Y no me voy a estar amargando, ¿ok? Recuérdense que inclusive se dice, por ejemplo, el cáncer, de que da el cáncer, entre otras cosas que han dicho, no sé si será cierto o no, pero sencillamente parte por eso. El mismo sufrimiento que lleva la gente por dentro, ¿ok? Por distintas razones, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Si nosotros estamos en este mundo aquí de paso, entonces vamos a tratar de que el tiempo que estemos aquí, que estemos bien, que estemos felices, ¿ok? Que estemos felices. Amor y paz, como le dije. Me puede decir que es echando broma, pero no, en serio, ¿ok? Entonces es mejor, sencillamente, estar bien con todo el mundo. ¿Para qué tenemos que estarnos buscando enemigos? ¿Ok? Si todos podemos ser amigos, ¿ok? Todos podemos divertirnos juntos, todos podemos colaborar juntos. ¿Ok? Entonces, para eso, igual, entonces, ¿qué se dice? Por ejemplo, con lo que hablaba que ahora que estamos echando broma con la cuestión del capitalista, esto, lo otro. Entonces, ¿el capitalista para qué? Para yo voy a ver cómo Carrizo le meto yo hasta el pie para que usted se caiga y quedarme yo con los reales suyos. ¿Ok? O ve cómo Carrizo le voy a sacar yo los reales a usted. Porque entonces le voy a vender estos lentes que se los podía haber vendido en 5 bolívares y se los voy a vender mejor en 10 para ganarme más con esa cuestión. ¿Para qué? Si después cuando nos vamos a ir para el Valle de los Acostados, no nos vamos a llevar nada de eso. No nos vamos a llevar absolutamente nada de eso. ¿Ok? Así que todo eso a lo mejor se lo va a quedar disfrutando alguien que a lo mejor hasta ni siquiera nos cae bien. El crematorio. ¿Ok? O a lo mejor hasta alguien que no nos cae bien. Entonces trabajamos bastante toda nuestra vida para hacernos una casa, un carro, tales muebles, 4 televisores, etcétera, etcétera, todo ese montón de cuestiones. Y cuando nos morimos vamos acá y resulta que toda esa broma lo va a heredar una persona que inclusive ni lo va a apreciar y tal vez incluso nos caía mal, ¿ok? Y nosotros muchas veces nos quitamos algo de la boca para buscar eso. Entonces no vale la pena, ¿ok? No se deben de estar apegando a objetos materiales, no vale la pena. Pero ese apego nace generalmente el resentimiento. ¿Qué cosa? Del resentimiento nace ese apego excesivo a las cosas, porque como nunca tuviste nada, tuviste un poquito y ya no quieres todo. Eso es resentimiento. De muchas cosas, ¿ok? Entonces, no vale la pena, ¿ok? No vale la pena. Lo principal que tienen que tener es que tienen que tener salud. Eso es lo primero, porque si no tienen salud, no tienen nada, ¿ok? Nada vale con que tengan mucha plata y todo ese montón de cuestiones si no tienen salud. ¿Ok? Entonces, eso es lo primerito. Salud, para poder disfrutar la vida. Segundo, felicidad. ¿Ok? Vivir junto con otros seres con el que uno esté compartiendo y que esté compartiendo de una forma feliz. ¿Ok? De una forma agradable. ¿Ok? Y no
con resentimientos o con cuestiones aquí que la miro aquí así feo. No, ¿ok? Sino que sencillamente es amigo. Y si te pasó algo bueno, yo me alegro porque te haya pasado algo bueno. ¿Ok? Porque también eso es otra cosa. ¿Ok? Usted empieza a desearle cosas malas a otra persona y eso se le devuelve. ¿Ok? Eso después se le devuelve. ¿Ok? Entonces, por eso no es bueno que estén dando absolutamente nada de esa cuestión. Pero al que miente le va bien. ¿Ah? Al que miente le va bien. En principio se dice, es mala persona, pero le va bien. Porque usted lo está viendo de afuera. ¿Ok? Sí, ese señor es mala persona y vea, anda con troncas de pulseras y collares, aquí con un collar de perro de oro, aquí una cadena así, gordota así de oro ahí guindando, ese montón de cuestiones y todo eso. A veces es infeliz. ¿Ok? Y entonces, no, le va muy bien. Y resulta que no. Usted no sabe si a lo mejor carga tronco de dolor en el pie y no anda que se pueden comer. ¿Ok? O en la noche, sencillamente, por tanta envidia que tiene y todo ese montón de cuestiones, no puede dormir, no puede descansar. ¿Ok? Entonces, eso es muy relativo. ¿Ok? Entonces, todo eso es muy relativo, que si le va bien o le va mal. Entonces, y es posible que hoy le vaya muy bien. El mundo da muchas vueltas. ¿Okay? Usted hoy puede ser que tenga mucha plata y que viva muy bien y un tiempito después resulta que tenga que estar pidiendo limosna o al revés. Pero al que miente no ¿Okay? le va bien. Entonces, por eso, en general no le va bien. En general a una persona, porque como le estoy diciendo, en este mundo se paga. Y la mentira se paga ¿Okay? caro. En este mundo se paga. ¿Ok? Cualquier cosa mala que usted haga, mire, tarde o temprano en este mundo lo va a pagar. Porque se le va a voltear. ¿Ok? Por eso lo mejor es no hacerle mal a nadie, hacerle bien a todo lo que uno pueda, ¿ok? Que esté al alcance de uno, hacerle bien a alguien, hágalo, ¿ok? Eso lo va a hacer más feliz, lo va a hacer más tranquilo, ¿ok? Y va a obtener una mejor vida. Bueno, señores, si no tienen ninguna pregunta, lo damos hasta aquí. Espero que pasen unas felices vacaciones, que el próximo año sea de mucha dicha, mucha felicidad, en compañía de todos sus familiares, ¿ok? Que también tengan muchos éxitos. Los éxitos no son solamente plata, no es solamente esto, hay muchos tipos de éxitos, solamente inclusive para ustedes en su vida de estudiantes que alcancen buenos conocimientos, logren su meta de ser ingeniero, de graduarse, todo eso, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, que logren todas sus metas, que tengan una excelente salud, tanto ustedes como todos sus seres queridos, sus padres, sus madres, así como hermanos, épico, sus tíos, Para el examen va todo el cierre. ¿ok? Entonces, bueno, Por favor, ya. que le pasen muy bien. Entonces, acuérdense que ya terminamos el capítulo anterior y ya estamos por la mitad de este. Capítulo 6. Los ejercicios del 5 y la parte del 6. Mi hermano está en clase. Lo que nos quedó pendiente del capítulo anterior y lo que veamos de este capítulo. Qué buena reflexión, profe. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna duda? Nada, todo bien. Bueno, los quiero mucho, se me cuidan y que Dios me los bendiga. Una foto, venga. Tenemos clase. Los marcadores.